Buenas noches. La presente grabación va a ser subida a una plataforma online y será compartida a través del delegado o delegada del curso. Estamos viendo ahora el trabajo del estudiante Rodríguez, donde tenemos aquí las fichas, ¿no? Estamos en la página 33. Por favor, el estudiante ubíquese en esa página de su documento, del PDF, ¿ya? Pero la página del documento es 28 en todo caso. Entonces aquí tenemos, bueno, el caso exitoso. Tenemos una ficha descriptiva. En este caso indica la ubicación. Aquí debería colocar un pequeño mapa en todo caso. Ya, bueno, hay datos textuales, eso está muy bien. Pero sería conveniente colocar información gráfica, ¿ya? Lo que ha dispuesto en todo caso a través de la coordinación con los demás docentes de la parte de investigación es que estas fichas deben ser 50% gráficos al menos, o en un caso ideal 80% gráfico. Ya, eso por favor tomarlo en cuenta el estudiante. Ahora, usted está colocando aquí ficha descriptiva de cada punto, ¿no? Sería conveniente que dentro del ítem ficha descriptiva indique un subtítulo en todo caso. Bueno, aquí lo tiene, ¿no? Creo que es el tema de materiales, el tema de cubierta, el tema de espacios, viviendas. Luego hablas aquí de descripción. Trata de tocarlos por temática, ¿no? También tienes la situación, que posiblemente sea la ubicación, y el tema de los premios. Tiene que haber un análisis aquí a nivel de planos en todo caso. Vamos a ver si lo tienes. Materiales, energía, agua, entorno urbano, tienes logros, información respecto a la arquitectura. Bueno, este es otro ya, ¿no? Viviendas en Rock Boronat mencionas. Ya, entonces, en el caso del edificio semiciclo solar, tienes que trabajarlo primero por componentes, ¿no? Recuerda que la arquitectura se divide en todo caso en 3 componentes, ¿no? La forma, la estructura y la función. Entonces, dentro de ellos tú debes ir colocando las descripciones que tienes, ¿ya? De esa manera lo puedes organizar en todo caso para que tengas un orden en la descripción. Lo mismo en el caso de las viviendas en Boronat. Tienes que diseñar en todo caso cuál es la intención de estas fichas, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la incorporación de estas fichas? No está muy claro ello. Te recomiendo siempre el modo de presentación, ya sea de un proyecto o de tu autoría, o en todo caso de referencia, es primero el emplazamiento, ¿no? Una vez que yo describo el emplazamiento, debo describir luego el tema de la planimetría. Dentro de la planimetría, que está relacionada con la función, veo el tema estructural, por ejemplo, ¿no? Estructural y tecnológico en todo caso, ¿ya? Dentro del tema tecnológico puedes incorporar el tema, por ejemplo, de la energía que estás mencionando, los sistemas activos, pasivos, y luego viene la composición formal, ¿no? Entonces debes ir definiendo cuál es el enfoque de tu investigación en este aspecto, ¿no? Lo ideal es que describas los 3 de manera plena, pero posiblemente tu investigación se enfoque mucho más en la función. Entonces tienes que ir viendo de qué manera yo voy a ir enfocando estos componentes dentro de la investigación. Ahora, yo he recibido, chicos, indicaciones de que
ustedes deben generar, ¿no? un prototipo o un diseño a partir de su investigación. ¿Es ello correcto? ¿Me confirma por favor el estudiante ello? ¿Se refiere a volúmenes y planos? Sí, eso es lo que me han informado. A ver, En ese caso no he avanzado nada de eso. les voy a leer en todo caso las indicaciones que han enviado, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta en todo caso. A ver, déjenme buscar un momento la información. Bien, acá el texto menciona, lo voy a leer de manera sintética, ¿ya? Dice, la investigación se inicia en PI, noveno ciclo. Bueno, los estudiantes eligen el tema. Luego, en el noveno ciclo, ustedes deben presentar la propuesta arquitectónica en fichas. Es decir, esta investigación debe finalizar en una propuesta arquitectónica, obviamente relacionada con su tema, ¿no? Y para realizar las fichas menciona la directiva que deben ustedes realizar un diseño con medidas y escala. Este diseño es una primera aproximación a esta propuesta que va a finalizar durante el ciclo décimo. Solamente van a enfocarse en la parte del diseño y que tenga que ver obviamente con su investigación, ¿ya? Y obviamente se tiene que tener en cuenta los demás aspectos, ¿no? En el tema formal, como les digo, y estructural, no van a desarrollar instalaciones, pero sí es conveniente que al menos lo esbocen de manera general, ¿no? Al menos tengan en cuenta algunas características ahí. Deben tener, me mencionan, un terreno elegido, ¿ya? Dentro de la zona de investigación. Deben hacer un diseño general de la propuesta, que es el tema de la investigación. Por ejemplo, si están investigando sobre la recuperación de laderas, la propuesta puede ser un prototipo de vivienda económica. A ver, vamos a continuar. Un prototipo de vivienda económica que pueda construirse, por ejemplo, en ladera, ¿no? Toda esta información, me indican, debe ser trabajado a nivel de fichas, que van a ser de manera descriptiva y explicativa. Hay que utilizar las fichas de tal manera que el proyecto se muestre adecuadamente y no tratar de usar en todo caso imágenes pequeñas, ¿no? Porque la idea es que se aprecie el trabajo, el prototipo. Luego nos mencionan que este trabajo va a ser complementado complementado con la tesis de DPI del décimo ciclo, ¿no? Entonces eso es lo que me han comunicado, chicos, por eso yo quería hacerles la consulta, ¿no? Si bien es cierto, estás trabajando las fichas en los casos análogos, pero es conveniente que trabajes el prototipo o tu propuesta. ¿Está bien el estudiante? ¿Se logra entender ello? Sí, Arquitecto, sobre la propuesta la tengo en la parte de los anexos, pero solamente información y algunas imágenes. Planos, Ya, volúmenes, no. ya tienes que generar una propuesta a través de fichas descriptivas, ¿no? Entonces, en la parte de los casos análogos, por favor, ten en cuenta lo que te estoy mencionando, ¿ya? El emplazamiento, la función, luego explicas los aspectos estructurales y tecnológicos y finalmente el aspecto formal. Hay algunos casos que inician con el aspecto formal, ¿no? Eso ya tú lo vas a tener que definir. Y dentro de estos tres grandes componentes,
tú vas a ir colocando tus temas. De esa manera se va a entender, creo, mejor tanto tus casos análogos como tu propuesta. ¿Se entiende ello? Sí, arquitecto. Entonces, por favor, ve trabajando esa información. Se sigue visualizando en negro la pantalla. No, ya no, se ve todo blanco ahora. Ya, O pero sea, se igual ve sí, tu pantalla. lo estoy grabando por si acaso, ¿ya? Lo estoy grabando igual. Acá tenemos el caso de su compañera Yogye, está presente Yogye. ¿En qué número del PDF está su ficha descriptiva? ¿Lo puede indicar? No, las fichas descriptivas aún no lo he adjuntado. Lo que he adjuntado son las del marco análogo. La ficha descriptiva estoy avanzando con la topografía porque en la zona de estudio es en la Ya, ladera, en una semana. ok. Bueno, En la estas página son en 26, todo caso las fichas del modelo análogo análogas. en todo caso, ¿no? La página 26. Ya, sí, estoy en la página 26. La introducción previa está en la 25, el último Ajá, párrafo de la página ya. 25. Bueno, aquí indica Punto. localización, ¿sí? Luego el tema de accesibilidad. Eso es parte del emplazamiento en sí, ¿no? Eso es parte del emplazamiento. Luego tenemos la topografía, el diagrama de relación funcional. Bueno, eso es parte ya de la descripción de la propuesta, ¿no? La descripción funcional tiene que ver con el tema de función específicamente, ¿no? Está muy bien ello. Bueno, estás analizando también la zonificación, tiene que ver con la función, la planta arquitectónica de igual manera. Luego tú te vas a la parte formal, ¿no? El análisis formal, que debes también trabajarlo en base a los principios ordenadores y organizadores. ¿Ya, señorita? Sí. Analiza ahí más que nada fachadas. ¿Ya? Analiza fachadas. Creo que aquí estás colocando algunos gráficos que tienen que ver más con el flujo del aire y del viento. Esos son componentes en todo caso tecnológicos. Lo podrías trabajar dentro del análisis de tecnología y construcción. ¿Ya, señorita? Entonces de esa manera vamos a trabajar, chicos, creo la secuencia. Primero el emplazamiento, donde se ve la ubicación, la topografía, ¿no? Como su compañera aquí lo está mostrando, la accesibilidad. Luego veo el tema funcional, que es a través de planos, diagramas, ¿no? La matriz, por ejemplo, de relaciones que yo puedo trabajar, ¿no? Una zonificación, todo ello es parte de la función. Luego viene la parte, como les indicaba, estructural y tecnológica, ¿no? Algunos lo dividen estos dos, ¿no? La estructura lo trabajan por una parte y la tecnología tiene que ver con sistemas activos y pasivos, ¿no? Paneles solares, ventilación cruzada, tiene que ver energía, de repente, energía geotérmica, ¿no? Cómo yo estoy implementando algún sistema de automatización, por ejemplo, en el proyecto, ¿no? Con eso se relaciona el tema tecnológico. Y luego viene el tema formal, ¿no? En el tema formal analizamos básicamente conceptos relacionados con la escala, la proporción, la tipología de espacios, por ejemplo. Acuérdense lo que ustedes han visto en los primeros ciclos. Luego los tipos de espacios, también abiertos, cerrados, los tipos de planos, ¿no? Como elementos definidores del espacio, la teoría de Francis Chin, principios ordenadores, principios organizadores, todo ello se ve en el tema formal, ¿no? Entonces de esa manera ustedes van a tener una mejor secuencia de explicación de su trabajo también, ¿no? Esa es la forma más adecuada de poder describir un proyecto, ¿ya? Entonces trabajen por favor de esa forma, de esa manera. Y creo que en la materialidad, por ejemplo, va en el tema tecnológico y estructural, ¿ya? Entonces organiza tus fichas en base a ello que se está indicando, ¿ya, señorita? Y esa misma secuencia que tú vas a tener aquí, también trabájalo en tu propuesta, ¿no? En tu propuesta o tu prototipo,
No sé si tiene alguna consulta a la señorita Yokye. No, arquitecto, ninguna. Te lo entendí. Bien, a ver, tenemos aquí el caso de Soto. Está presente Soto. Arquitecto, me parece falta el 8 en el trilce. A ver, vamos a verlo en un momento, no se preocupe. La clase pasada que hubo no pude asistir por el apagón en mi sector. Ya. Y no pasé crítica de lo que es los instrumentos. Ya. ¿Ha logrado avanzar el tema de las fichas? Sí, está en la página 106. 106. Ya, a ver, vamos a En la parte de descargarlo. anexo. 106 nos dice, a ver, vamos a ver. También tiene aquí algunas fichas en la página 29, ¿no? 29. Los casos análogos, sí. Ajá, en la página 25, ¿ya? Está la localización, ubicación, contexto, usuario, la implantación, ¿ya? Ya. El tema de estrategia bioclimática corresponde al tema tecnológico, ¿ya? Luego tiene usted análisis formal, luego análisis técnico constructivo. Aquí, por ejemplo, en la página 32, que es la lámina 08, tiene que dividir esto en dos fichas, ¿ya, señorita? Ya. El análisis formal, trabajarlo de manera independiente, y el análisis tecnológico constructivo de igual manera, ¿ya? Entonces estamos indicando nosotros una secuencia que les puede servir a ustedes de guía. Entonces definan, todos creo que está muy bien que empiezan con el emplazamiento, está muy bien ello, ¿no? Dentro del emplazamiento tenemos ubicación, topografía, contexto, puede ser el usuario, la accesibilidad. Luego viene ya el tema funcional. Dentro del tema funcional tengo que ver los diagramas, los planos, las alturas a nivel de corte, ¿no? Toda esa información planimétrica, tanto de antropometría y ergonomía en cada uno de los espacios, debe estar debidamente descrita en las láminas. Obviamente eso va a depender del tipo del proyecto, ¿no? Pero es muy importante que después del emplazamiento definan el tema funcional. Luego del tema funcional viene el tema estructural y tecnológico, ¿no? Aquí puede estar el tema de materialidad, sistemas constructivos, sistemas pasivos, sistemas activos, automatización, paneles solares, todo lo que tenga que ver con componentes tecnológicos y el proceso constructivo directamente, ¿no? Y finalmente el análisis formal, como en su compañera anterior, de igual manera la teoría arquitectónica en específico, ¿no? La teoría de Francis Chin, relaciones espaciales, organizaciones espaciales, tipos de espacio, tipos de planos que se usan para definir los espacios. De esa manera lo va a tener que trabajar, ¿ya, señorita? Curso, tema. Ya. Y es importante que de repente en el membrete que usted tiene coloque siempre el nombre del proyecto, porque aquí se pierde un poco en su caso, o colóquelo como un título en todo caso, en cada lámina. Ya, señorita, esos son los alcances que se le pueden dar a ustedes. Definan por favor bien esa secuencia. ¿Sí se ve la pantalla? A ver, me confirma por favor. Sí, arquitecto. Ya, igual se está grabando por si acaso para poderlo compartir posteriormente. Luego nos vamos a ir a la página 106, nos indica su compañero. 97. Bueno, esta es ficha de observación. Aquí está la propuesta arquitectónica y la investigación, un albergue infantil. Ya, aquí también, bueno, aquí usted debería empezar por el emplazamiento, ¿ya, señorita? Primero hay que tener una secuencia. Esa secuencia que tiene en la parte de sus casos análogos, podría implementarlo aquí. ¿Ya? Primero, por favor, el emplazamiento. Todo lo que usted vea en emplazamiento tiene que definirlo para que eso sea
repetitivo también en sus otras fichas. Si es que va a describir usted la ubicación, que creo que eso sí debe estar en todos los trabajos, ¿no? Luego, por ejemplo, la accesibilidad, cómo accedo, por ejemplo, también es importante, ¿no? Luego, el tema de repente, el contexto geográfico que tenga que ver con la topografía, por ejemplo, ¿no? Algunos colocan aquí datos en cuanto al clima, por ejemplo, en cuanto a los vientos, ¿no? En cuanto de repente a temas de latitud, altitud. Entonces, toda esta información tiene que estar de manera primaria en su propuesta, su proyecto, que es el emplazamiento. Luego de ello viene la parte funcional, ¿no? Dentro de la parte funcional estamos indicando que tiene que estar el componente, en primera instancia los planos, ¿no? Los planos. Luego eso se complementa con la zonificación, se complementa con diagramas de zonificación, ¿no? Una matriz, por ejemplo, que yo podré implementar, la matriz de relaciones ponderadas, que se puede implementar también en esta parte. Puedo hacer un análisis ergonómico, un análisis antropométrico de cada ambiente. Entonces puedo ir mostrando cada ambiente, pero esa estructura de análisis y de presentación de su propuesta tiene que unificarla en todos los ítems, ¿no? Tanto en casos análogos como en su propuesta a nivel de proyecto. Luego de ello viene el componente, estamos indicando estructural, ¿ya? Si bien es cierto, no es que vaya a hacer un plano de estructuras, pero al menos debe indicar los ejes estructurales, ¿no? Cómo está modulado. Y también ahí el tema tecnológico, ¿no? Partes del sistema constructivo, si está empleando algún sistema de ventilación cruzada, el tema de la orientación, por ejemplo, ¿no? Cómo está aprovechando, por ejemplo, los sistemas pasivos, los sistemas activos dentro de su propuesta. Y finalmente viene el análisis formal o el componente formal, donde usted va a describir el tema de las relaciones y proporciones dentro de su propuesta, tanto a nivel de planos, a nivel de fachadas, ¿no? Por lo general, el componente formal se trabaja mucho más a nivel volumétrico, ¿no? Si tiene usted una volumetría explotada, puede utilizarla, es más conveniente para este tipo de análisis o propuestas. ¿Se entiende ello, señorita? Sí, arquitecto. Entonces aquí coloque los títulos, ¿no? En vez de corte puede indicar aquí de repente planteamiento funcional, por ejemplo, ¿no? Entonces está describiendo la función, ¿no? Planteamiento o emplazamiento. Redacte un índice para esta zona también, ¿no? Primero, que es el emplazamiento, dentro del emplazamiento, qué puntos tengo. Luego tengo la parte funcional, dentro de función, qué puntos voy a describir. Luego tengo la parte tecnológica, constructiva, qué puntos voy a describir dentro de ese ítem. Y finalmente la parte formal, ¿no? Qué puntos voy a describir dentro de ese ítem. Entonces, esa estructura de índice que usted va a generar para las fichas tiene que ser uniforme y coherente en todas las fichas, tanto en el tema análogo como en el tema descriptivo de su propuesta. Obviamente, en su propuesta, como usted tiene toda la información, obviamente lo deberá explicar con un mayor nivel y rigor de detalle, ¿ya? Entonces, eso es importante, por favor, tenerlo en mención. El tema del concepto, por ejemplo, va en la parte formal, ¿no? Si ustedes quieren consultar ello, ¿no? Entonces, eso es lo que está, creo que, faltando en su trabajo, la señorita. Luego tenemos acá el caso de Vázquez. Está presente Vázquez. Arquitecto, disculpe, la parte de mis instrumentos, que ese día no vine, por favor, para A ver, sus lo que me dijo que me iba a volver a revisar. Su Para apellido. no perder nota. Todo, arquitecto. A ver, ¿en qué página están los instrumentos? Está antes de las propuestas en la página. Indíqueme, por favor, la página. 100. La página 100 mencionar. Vamos a irnos a la página 100. Sí, arquitecto, sino que ese día no lo puede conectar y
para no perder Bueno, aquí calificación. están los anexos, ¿no? Anexos, guía de entrevista, ficha de análisis. De ahí sigue los casos o su propuesta, ¿no? No veo, señorita, los instrumentos. Sí, es la guía de entrevista y las fichas, Ya. esos son los instrumentos. A ver, guía de entrevista, criterio de la arquitectura sostenible, reducción de gastos. ¿Esto a quién va dirigido? A ver, a un arquitecto, dice. Mejoramiento del confort interno. Actualmente el confort, ya, ¿cómo influye el confort interno y externo en el mejoramiento de un edificio? Ya, aquí deberías describir previamente qué es el confort interno y externo o a qué haces referencia cuando mencionas ello, ¿no? Luego aquí tienes la arquitectura sostenible en la sociedad. La sociedad aporta, ya, ¿cuál es la finalidad del desarrollo de la arquitectura sostenible? Bueno, esta pregunta sí es un tanto, en todo caso, directa y aplicable, ¿no? En su caso. En la actualidad se está incrementando la contaminación. ¿Qué rol cumple la arquitectura sostenible en el medio ambiente? Y obviamente acá estás enfocando, creo, el tema de las nuevas alternativas, ¿no? En el medio ambiente. Sistemas de ahorro energético, por ejemplo, ¿no? Teniendo en consideración que el sistema pasivo busca lograr el acondicionamiento de un edificio, ¿cuáles son los criterios que influyen para que las medidas pasivas sean eficientes? Ya, yo creo que aquí tendrías que ser un poquito más directa, ¿no? En todo caso, podrías preguntar qué criterios usted considera que influyen de manera eficiente en la edificación, ¿no? ¿Qué criterios de arquitectura pasiva o medidas pasivas, como tú lo estás indicando? Entonces, bueno, aquí hablas de criterios eficientes en todo caso, ¿no? Hay que redactar, creo que aquí de otra manera quizás la pregunta para que pueda ser válida. Luego mencionas sistemas activos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios tecnológicos sostenibles que influyen para que las medidas activas sean eficientes en una edificación? Ya, sí está bien, creo. Es coherente con lo que mencionas. El aspecto físico-espacial. A ver, conociendo que existen diversos indicadores de habitabilidad, mencionas cómo la condición físico-espacial puede determinar la habitabilidad. Ya, aquí sería conveniente que expliques a qué te refieres, ¿no? Con, en todo caso, condición físico-espacial. Y luego mencionas acá, toda edificación debe cumplir con distintos aspectos para ser considerada habitable. ¿Cómo la arquitectura sostenible influye en el aspecto psicosocial? También sería conveniente que expliques a qué te refieres con aspecto psicosocial en todo caso, ¿no? Luego tenemos aquí confort, conociendo la importancia que tiene la ventilación y el aislamiento, cuáles son los indicadores de confort que atribuyen un papel fundamental en las condiciones de habitabilidad. Ya. Luego hablas la calidad del aire. La calidad del aire en una edificación es vital para mejorar la comodidad del usuario. ¿Cómo se podría generar una calidad de aire óptima en el interior de una edificación? Más que óptima sería cómo se podría utilizar, ¿no? De manera adecuada o en beneficio en todo caso, ¿no? De repente la comodidad interior, ¿no? Ya que estás usando esta palabra comodidad, lo puedes también implementar dentro de la pregunta. Luego hablas criterios de habitabilidad, tiene que ver la conectividad,
Para edificar se debe considerar el criterio de conectividad. ¿De qué manera la conectividad? Pero no explicas acá, ¿no? ¿A qué te refieres con conectividad? Sería conveniente quizás explicarlo brevemente. La compacidad genera espacios de sociabilidad y permite desarrollo de vida en comunidad. ¿Qué criterios de compacidad debe considerar para un albergue infantil? Luego mencionas la adaptabilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que se debe guardar una conexión entre la edificación y el entorno. ¿Qué beneficios genera la adaptabilidad para que una edificación sea habitable? Bueno, la adaptabilidad la estás relacionando, creo, con la conexión entre la edificación y el entorno. Eso es correcto. Creo que aquí deberías explicar, ¿no?, un poco más qué es la adaptabilidad, para que se entienda más que nada tus preguntas, o en todo caso orientarlas en la respuesta que tú consideras conveniente, en todo caso, encontrar, ¿no?, en tu trabajo. Esas serían las consideraciones, en todo caso, que deberías tener en tu trabajo de investigación, ¿ya? Luego tenemos acá el caso de el estudiante Chilingano. ¿Está presente? Arquitecto, mi compañero no ha podido conectarse. Ya. Creo que ha tenido problemas con el internet y él es el que tiene la formalidad de todo lo que hemos estado avanzando. Ajá. Lo que le he podido subir es realmente mi borrador, porque Ya. todo lo que hemos estado desarrollando él lo está ordenando equitativamente, ¿no? Ah, ok. Pero para no mostrarle por partes, hay partes que no están todavía en el trabajo. Ya, ok. Hay mucho desarrollo que se ha Ujú. subido para que la autora lo revise en la mañana, Ya. pero ahora no está completo, pero sí están las fichas en el trabajo que le he puesto. Ya. Las Bueno, fichas aquí análogas. quizás en aspectos generales puede indicar, en todo caso, emplazamiento, ¿no? Creo que se va a entender mejor ahí su ficha. Ok, sí. Luego, Ya. En aspectos generales ponemos emplazamiento, ¿no? claro, sí. Ok. Luego tienes acá aspectos formales. Bueno, en este caso sus compañeros inician por el aspecto formal. Es válido también, no hay problema. ¿Ya? Pero en los aspectos formales tienes que explicar un poco más, ¿ya? Yo te recomiendo que el tema de apariencia visual lo trabajes en una ficha, ¿ya? Luego los principios formales en otra ficha también, ¿ya? Okay. Luego tienes aspectos funcionales, ¿no? Entonces acá ya estoy tocando el tema de función. Tengo aquí la zonificación. Bueno, tengo ahí una leyenda. Sería conveniente, estás mostrando ahí dos planos. Sería conveniente que indiques, si es que son pisos distintos, cuál es el primero y el segundo al menos, ¿no? Para que se pueda entender. La zonificación, ¿no? Claro, sí. O en todo caso trabajarlo también, ¿no? La zonificación del primer piso y en otra ficha la zonificación del segundo piso, cosa que te da espacio para que describas también, ¿no? Si bien es cierto tienes gráficos, pero creo que te falta la descripción en tu caso. Luego tienes aspectos funcionales, hablas de espacialidad, pero espacialidad no tiene que ver con aspectos funcionales, ¿cierto? Sí. Espacialidad tiene que ver con el análisis en sí del espacio. Ahora, si estás viendo el tema de las dimensiones es otra cosa, ¿no? Cuando yo reviso dimensiones, eso lo deberías ver en sí a través de un plano, ¿no? El tema de la altura, los anchos, la disposición de mobiliarios, todo eso son temas funcionales, pero la espacialidad que estás colocando acá en la lámina 5, yo creo que debería ir en otro ítem, ¿no? Luego tienes acá aspectos funcionales, pero colocas aquí aspectos generales. ¿Ya? Toda la información general del proyecto tiene que ir en la primera parte, que es emplazamiento, ¿ya? Ahora, de repente aquí estás haciendo mención al análisis de cortes, entonces ponle aquí, ¿no? Cortes, secciones, ¿no? Para que se entienda mejor el análisis.
Y hay textos muy pequeños, yo te recomiendo de igual manera, ¿no? Quizás esto lo seccionas en 2 partes y uno de los cortes los muestras en una primera ficha y el otro corte en una segunda ficha, cosa que te da espacio para que puedas agrandar los textos. Luego Un tú poco has, más grande, ¿no? claro, luego tú has colocado aspectos tecnológicos, muy bien, ¿ya? Pero el sistema constructivo puede considerarse un aspecto tecnológico, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, aquí colocas sistemas constructivos, pero estás colocando acá el tema de paneles solares fotovoltaicos, ¿ya? Entonces, acá también vas a tener que subdividirlo, ¿ya? De repente, arriba, donde dice aspectos tecnológicos, tienes que definir si lo vas a trabajar junto con el aspecto constructivo o por separado. Eso primero tienes que definirlo. Si es que vas a trabajar ambos juntos, entonces arriba colocas aspectos tecnológicos y constructivos para que se entienda, ¿ya? Ok. Aspectos tecnológicos y constructivos. Una vez que has Ok. colocado ello, abajo describes, ¿no? Y como estás colocando sistemas constructivos, aquí debes describir el proceso del sistema constructivo, ¿no? Si estoy usando acero, por ejemplo, si estoy usando madera, si estoy usando concreto, adobe, bambú. ¿Se logra entender la idea? De repente es un sistema constructivo en drywall, ¿no? Varios sistemas constructivos que existen. Eso es lo que tú debes describir en tu proyecto, tu trabajo, en esta parte, ¿ya? Ok, perfecto. Luego, Miguelito, disculpe una consulta. sí, En cuanto a estos aspectos tecnológicos, constructivos y funcionales, estructurales, igual en la propuesta tenemos que hacerlo, ¿verdad? claro, sí, 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 claro, ambos Igualito, son, eh, eh, están relacionados unos con los otros en sí, ¿no? ajá, ok. Luego aquí tú Y, hablas de estructura y sería conveniente que aquí muestres, ¿no? La parte estructural en todo caso, ¿no? Hablas de estructura metálica. En estructura se ujú, ve también la modulación o en todo caso la rejilla, ¿no? La rejilla estructural, ¿no? ok. Ahora, si hablas de estructura metálica, puedes hacer referencia al sistema constructivo metálico también, ¿no? Ujú, Eso. Ahora, aquí estás analizando, bueno, aquí hablas de triple acristalamiento, eso ya es tecnología, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces, divide lo que es el tema estructural propiamente dicho, divide lo que es el proceso constructivo propiamente dicho, y divide todo lo que son aspectos tecnológicos propiamente dicho, ¿no? ok. Tienes que trabajarlo de esa manera, ¿no? Dentro del aspecto tecnológico y constructivo. Lo que se suele hacer primero es empezar por el sistema constructivo, ¿no? Empiezo a describir, por ejemplo, si está hecho en concreto, empiezo a describir el proceso constructivo del concreto, ¿no? El proyecto cuenta con zapatas aisladas, ¿no? Con columnas, de repente Cemento circulares, ciclónico, claro, ¿no? ok. ¿No? Entonces Ajá, ok. maneja luces, por ejemplo, de 10 metros, ¿no? Tiene Ujú, peraltes, ¿no? De vigas de 5 metros, tiene un sistema de losa en base a viguetas, ¿no? ujú. Y un aligerado, Compositado. claro, entonces, o de repente son vigas postensadas, ¿no? Entonces, mucho depende Ujú. de la información que tengas y también de las fotografías que tú tengas. Entonces, eso se trata del sistema constructivo. Luego, el Sí, tema porque, estructural ya tiene que ver con la disposición de las columnas. Entonces, si tú tienes esa ok. información, la colocas, ¿no? Pero si no, a través de fotografías puedes ir disponiendo un poco ese aspecto, ¿no? Esa información. ¿Ya? Y finalmente el tema tecnológico, ¿no? Mi proyecto, por ejemplo, cuenta con un sistema de reutilización del agua, entonces es un sistema tecnológico. Mi proyecto cuenta con paneles solares, es un sistema tecnológico. Mi proyecto cuenta con un sistema de automatización, es un sistema tecnológico. Mi proyecto cuenta, por ejemplo, con un sistema de iluminación de pisos por contacto, es decir, cuando la persona pisa ¿no? el cerámico o de repente el piso que yo estoy instalando, se prende, por ejemplo, ¿no? O tiene un Ah, color distinto, por ejemplo, ¿no? Entonces es un ok. sistema tecnológico, ¿ya? Mi Sí, proyecto incorpora, por ejemplo, pintura marina, ¿no?
es un sistema tecnológico, por ejemplo. ¿Ya? Tiene triple Ok. acristalamiento, es un sistema tecnológico, y empiezas a explicar cada uno de ellos, ¿no? El triple acristalamiento, ¿en qué consiste? ¿No? El sistema Ujú. fotovoltaico, ¿en qué consiste? ¿No? El sistema de repente de bombeo de desagüe desde el sótano, es un sistema tecnológico también. Ujú. Esos son sistemas Ok. tecnológicos activos. Hay sistemas tecnológicos pasivos, ventilación cruzada, parasoles, ¿no? Hay parasoles horizontales, parasoles verticales, energía geotérmica, ¿no? De repente uso un muro trombe, por ejemplo, es un sistema tecnológico. Entonces, de esa Trombre. manera hay que describir el proyecto, la propuesta. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un Sí, orden y hay una secuencia, ¿no? Hay un orden y una sí, secuencia dentro sí, del modo de describir, ¿no? sí, justo arquitecto en el otro caso análogo, como hay poca descripción, desarrollamos de acuerdo a lo que, a las fotos, ¿no? Que vimos Claro. y la proporción, ¿no? A mí me Ujú. dijo, para esas partes son las que hemos estado corrigiendo, Claro. que nos identificamos con mi compañero, que le pongo en amarillo lo que ya está corregido, igual Ajá. viceversa, ¿no? Está corregido Ya. para cruzar información, por eso es que no Sí, tiene sí, sí. numerología. Ajá. Sí, sí. Ya, entonces creo Este, que aquí está faltando el análisis formal, al parecer, ¿no? Entonces, ujú. traten Sí, de salvaguardar esa información y también su propuesta, ¿no? Que es muy importante, ¿ya? sí, Su propuesta. arquitecto, disculpe una consulta. En cuanto a la propuesta, puede ser manejado, digamos, por el aspecto formal desde la parte posterior, porque obviamente vamos a buscar un sitio que tenga otros usos en la zona del cual estamos trabajando, por así en nuestro caso es Cepilla El Salvador. Fuera de los dos colegios que hemos estado analizando, vamos a buscar un espacio que tenga otros usos, con un sitio que podamos poner una propuesta. Sería en volúmenes, porque, Eh, o como, o podríamos bueno, conseguir según ejemplos lo de... que yo he entendido en el comunicado, es una propuesta integral, ¿no? A nivel de planos y volúmenes. Ah, ok, ah, Claro, sí, ok. sí. Es un Con un proyecto que vas a equipamiento casi hacer, completo. claro, pero sin llegar a las Ok. instalaciones, ¿ya? Sin llegar a las instalaciones. Digamos volúmenes, columnas. Claro, sí, 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 sí. Ajá, sí, sí. ¿Se entiende ello? Por favor, indicarlo. Básicamente planos que nos den los aspectos tecnológicos, que nos den los aspectos tecnológicos y nos den los constructivos, el análisis formal y todo eso. Claro, exacto, sí, sí, sí. Ah, ok, ok, ya le comprendo. Entonces Ya, hay que desarrollarlo sí. bien. Entonces, pues nosotros habíamos hecho una parte puntual con respecto a la forma del cual la arquitectura sostenible podía ser funcional para los alumnos y mejorar el aspecto cognitivo en cuanto a la enseñanza, ¿no? Y ellos puedan aprender mejor. Teníamos dos ejemplos de tipo de aulas, pero ahora que le comprendo es el proyecto en sí, en total, ¿no? Claro, Entonces, sí, eso es sí, lo que sí. habíamos desarrollado para hacerles vistas, ¿no? Porque podíamos meterle un programa y hacerles vistas para poder ver acerca del detalle de lo que es un aula funcional para que sea un espacio integrador Ajá. y conduzca a un confort adecuado para que su desarrollo cognitivo de los alumnos sea más cómodo, mejor, ¿no? Se pueda sentir un ambiente más agradable y cómo la arquitectura sostenible puede ser un aspecto básico, importante, ¿no? En el desarrollo de ellos, ¿no? Porque a mayor comodidad, más ganas de quedarse a estudiar y más cómodo, ni cuenta se dan a la hora que llega la hora de salida, ¿no? Eh, Esa era la idea. claro, si bien es cierto, es válido lo que tú dices, pero yo te recomiendo, habla en base a tu investigación, ¿ya? Ajá, ¿Ya? Habla en sí. base a lo que has investigado, porque si tú empiezas a llevarlo por otro tema, No, se pierde un poco la sí, hilación, ¿ya? sí, 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 justo sí. ese es el punto del cual hemos investigado nosotros. Claro, la idea, El, chicos, es hablar siempre en la investigación. Un tip que yo les puedo dar, hablen siempre con sus variables.
Hablen siempre con sus variables y limítense a eso nada más. Porque si empiezan a Ok. hablar otros temas, otros aspectos, entonces por ahí quizás van a tener vacíos que a veces el jurado se agarra de ellos y les puede Ok. voltear el partido en todo caso, ¿ya? Entonces, de esa Ok. manera visualícenlo en todo caso. Chicos, Muchas gracias, entonces, arquitecto, muy agradecido. sí, entonces, por favor, completen sus fichas y sus proyectos también para que puedan realizar adecuadamente sus trabajos. Yo voy a pausar aquí la grabación, lo voy a subir luego a una plataforma